Las películas y series de género policíaco son aquellas en las que por lo general inician con un cadáver en una situación extraña, un muerto que está de pronto tirado en pedazos, no se sabe, y el resto de la película va a ser, bueno, llega un equipo con habilidades especiales al lugar de los hechos. ¿Alguno vio, por ejemplo, Lie to Me? Es una serie o, bueno, alguna película de género policíacos en el que arrancan a investigar y está el tipo que se huele las pistas, que tiene unas habilidades especiales, y el resto de la película va a ser hora y media en la que nos van a guiar en error a pensar que fue una persona el culpable, luego nos van a guiar que fue otra persona el culpable, hasta que al final termina siendo el que menos se sospechó. Eso sí es una película, porque si es una serie te van a tener 32 capítulos de una temporada, o que si quedan continuará, o a veces son hasta 7 temporadas en las que pasa todo el pueblo por la silla de interrogatorio, y al final resulta que no estaba muerto, era un cadáver falso, y resulta que fingió su muerte porque lo estaban persiguiendo un grupo secreto súper oscuro. Pero una de las frases de Hollywood que yo creo que más se nos ha quedado de estas series y películas es cuando llega la policía y capturan al ladrón o al delincuente, al asesino, y le dicen lo siguiente: usted tiene derecho a permanecer callado. Todo lo que diga puede ser usado en su contra en una corte. Tiene derecho a una llamada y a contratar a un abogado, y si no cuenta con los recursos, el Estado le dará uno de oficio. ¿Han escuchado eso? Ya más o menos no lo sabemos, ¿cierto? Y siempre me ha impactado esto de usted tiene derecho a permanecer callado. Tenemos derecho a permanecer en silencio. ¿Ustedes sabían eso? Ustedes tienen derecho. Deberían decirle eso al presidente de Venezuela, el anterior, ¿no? Al falso presidente de Venezuela, que tiene derecho a permanecer callado para que no saque tantas noticias diciendo cosas absurdas como las que hemos escuchado, que se fue la luz por causa de Colombia, y que se fue luego de que fue por causa de los Estados Unidos, y no dice él debería aplicar su derecho a permanecer callado, a no embarrarla. La Biblia nos habla mucho acerca del silencio. Por ejemplo, en Proverbios 17, 27 al 28 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Y luego dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Wow. Entonces vamos a encontrar a lo largo de la palabra de Dios que hay una gran virtud en el silencio, en quedarnos callados. En otra parte de la Biblia, en Eclesiastés 3:7, dice que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. También, si quieren, vamos por favor al Salmo 37:7. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Hasta ahí. Qué importante que es aprender a callar, ¿sí? El silencio es un arma poderosa, ¿sí? Bueno, vamos a leer este también. Lamentaciones 3:26. Me pareció, lo añadí a favoritos. Dice: ¿qué? Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno, como les decía, el silencio es un arma muy poderosa que nosotros tenemos, pero como toda arma se puede usar para el bien o para el mal. ¿Será que las armas son el problema de una nación?
Eso es un tema polémico, es uno de los temas más polémicos del mundo. Pero hoy se los pregunto, ¿será que las armas son el problema de una nación? ¿Que una nación tenga armas es un problema? ¿O el problema es lo que se hace con las armas? Cada vez que aparece una persona, que por ejemplo en Estados Unidos vemos las noticias de que un loco llegó y mató a 10 niños en un colegio. Entonces empieza la discusión sobre el porte de las armas. Y se dice que las armas son malas, que mejor dicho, ahí salen todos los de derechos humanos a decir, las armas son malas, las armas no deberían existir, las naciones no deberían tener armas. Pero yo pienso que las armas no son el problema en sí. De hecho, una persona de estas que mata a esos niños, por lo general ha infringido las normas para portar armas. ¿Se imaginan un estado que no tuviera armas? ¿Qué pasaría? ¿Qué harían las naciones de los lados? Lo invadirían. ¿Saben por qué los animales, como por ejemplo los toros, tienen cachos? ¿Tienen cuernos? No es porque le hayan puesto los cuernos. Es para defenderse, es para que la gente cuando los vea y vea un buey, un toro así con esos cuernos, diga, uy, mejor dejémoslo quieto, con ese no jueguen, ese es peligroso, ¿verdad? ¿Han visto a esos animales que tienen como unos cachos grandes o no sé, que tienen como unos que son así, es que no sé cómo se llaman, como así, alce, y entre ellos se pelean así? ¿Sabes por qué llevan los cuernos y los exhiben así? Eso es un diseño de Dios. Está diciendo, conmigo no te metas, porque yo tengo armas. De hecho, la palabra de Dios dice que las autoridades deben llevar la espada en la mano. Dice en el libro de Romanos, no en vano lleva la espada, es para que todo el que esté haciendo mal tenga miedo. ¿Se imaginan a un policía que no estuviera bien armado? ¿Qué harían los ladrones? Fiesta, ¿cierto? Si se burlan de él, a veces van solamente como decir con un bolillo, pero esos bolillos pegan duro. Pero a veces van y si el tipo está más armado, si los ladrones tienen pistolas, entonces la policía queda sometida. Entonces el silencio es un gran arma, pero depende de lo que tú hagas con él, va a ser bueno o va a ser malo. El arma en sí no es mala. La palabra de Dios es una espada. Y Dios mismo compara su palabra a una espada. ¿Qué está diciendo con eso? Es un arma. Con ella tú puedes hacer lo bueno, puedes defender a tu casa, puedes pelear contra los demonios, o con ella también puedes herir. ¿Y qué haría, por ejemplo, un niño con una espada o con un cuchillo? Sería peligroso, ¿cierto? Uno le dice a los niños no, y uno no les deja porque es muy peligroso un arma. Igual de peligrosa es el arma del silencio. Puede, por ejemplo, hacerme pasar como el muchacho interesante en una reunión. No sé si se han dado cuenta cuando hay una reunión y hay varias personas. Está primero el que habla y habla y habla. Ese es como el normal, el que habla y habla y todo el mundo está pendiente. Pero por ahí hay como una persona que es como el que está callado. Y puede pasar a veces esa persona como el interesante. Y ustedes volteen a mirar a ver si esos callados, por lo general, están con una mujer guapa. ¿Sí? Es como el man que es todo callado y es todo interesante, porque usa el arma del silencio. Por otro lado, el silencio también puede hacerme pasar como una persona tímida o como una persona aburrida. El silencio puede salvarnos de una discusión familiar, de una pelea. ¿Cuántos han tenido que usar alguna vez el arma del silencio para no pelear? Para no pelear, ¿cierto? Todos. Pero también puede ser un arma en la casa para dividir la familia. A veces el silencio se utiliza de una manera malintencionada para mostrarle a la otra persona que no me merece. Entonces me habla o algo, yo me quedo callado. ¿Y será que ese silencio es bueno
un silencio en el que yo ofendo a la otra persona, puede ser malo. También hay muchas mujeres que se quejan de: él nunca me dice nada. Él habla con todos sus amigos, habla, pero cuando llega a la casa es un hombre callado que no le suelta ni una palabra a la esposa, o no le dice: ¿cómo estás de linda, mi amor? Entonces el silencio puede ser un arma ahí de doble filo. Dice la palabra en el libro de Proverbios: el que encubre la falta busca amistad. Entonces, si por ejemplo yo veo que mi mami se le quedaron los audífonos para estar en la alabanza, digamos, se le quedaron los audífonos, y yo me di cuenta, yo sé que es una norma acá, que todo el mundo tiene que traer los audífonos. Yo puedo buscar, yo tengo dos opciones. Una es decirle al director de alabanza: ¿viste que ya no llevo los audífonos? O la otra opción es guardarle el secreto, decir: ay, tranquila, prestarle algunos, o como yo me di cuenta, pero fresca. ¿Y qué estoy buscando con eso? Ser su amigo, ¿cierto? O sea, no hay nada más feo que ser amigo de un sapo, ¿cierto? Pero también el silencio me puede hacer cómplice de algo malo. ¿Ustedes sabían que hay delitos al no confesar, al no denunciar, al participar? Por ejemplo, si yo sé que están lavando dólares en esta empresa y yo lo sé y no digo nada, estoy participando de eso. Entonces el silencio es algo que es de mucho cuidado. Creo y he definido la sabiduría como saber cuándo hablar y saber cuándo callar. Sabiduría no es saberme muchos versículos de la Biblia, eso es conocimiento. Sabiduría es aplicarlos, ¿verdad? Sabiduría no es, sería sabio que en un momento de discusión familiar: ¿me pueden ayudar, por favor? Señorita, un poquito más suave, mi amor. Eso. Sería sabio que en un momento de ira yo le dijera versículos a mi familia. Están peleando y yo le dijera: es que no hay que tirarle perlas a los cerdos, como dice la palabra. Eso es un pedazo de la Biblia. Pero ¿qué estoy haciendo con ese versículo? Lo estoy acuchillando, ¿cierto? O si por ejemplo uno está en la predica, y otra vez de ejemplo a mi madre, o bueno, a la esposa, es que hoy mi esposa no está en este lugar, pero y uno está poniendo atención a la predica, como la mayoría de los hombres está poniendo atención, y la mujer viene y lo distrae, porque así es, eso pasa, amén. Y le dice: ay, Chana, para decirle alguna cosita, algún comentario de que: ay, ¿viste cómo está bonito el pastor? Sí, pero uno está pendiente de la palabra. Y ella viene a decirle, y sería prudente decirle algo como Primera de Timoteo 2:11, pongámoslo por favor. Primera de Timoteo 2:11 dice así. Es que ese no lo escribí acá. Léanlo. ¿Y el siguiente? ¿Y el 12? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. Entonces, imagínense uno estar en la iglesia poniendo atención y la mujer: mi amor, la mujer calle en la congregación. ¿Sí? ¿Y qué haría? ¿Eso sería una manera de ser sabio? No, porque al salir, primero ya el resto de las reuniones ya va a estar furiosa, y cuando salgas vas a tener problemas el resto del día, conflicto. Entonces, ser sabio no es decir versículos. Ser sabio no es saber mucha Biblia, sino saber cuándo decirla y saber cuándo no. Es como en la fotografía. Hoy necesito ayuda, no sé si hay alguien en el departamento de luces en este momento. Eso, alguien así, gracias. La fotografía consiste
No se trata de usar todas las luces al mismo tiempo. Por favor, puedes ponerlas todas prendidas como cuando uno le da locate. Todas, todas, todas. Allá lo vamos a ver. Ahí están todas las luces de la iglesia prendidas. Bueno, faltan también. No, ahí están la mayoría de estas, digamos, del sistema. Faltan unas ahí, pero bueno. La fotografía y una dirección de fotografía no consiste en usar todas las luces prendidas todo el tiempo, sino que consiste en apagar, o sea, quitar, silenciar, callar unas para que brillen. Ahora sí pone una escena chévere de luces. Eso, por ejemplo, ahí entonces apaga algunas, por ejemplo, con la que inician o algo así, no sé, una un poquito más suave. Un día estábamos con Nicky haciendo la preparación de luces para un concierto, y cuando tú prendes todas las luces, se pierden las sombras. Y eso en la fotografía, en un diseño fotográfico, a veces es feo, porque a veces lo que uno quiere es que haya claro, oscuro, sí, que haya sombras a un lado de la piel, que, bueno, un diseño de fotografía. Al igual, la sabiduría consiste en saber cuándo quedarnos callados todo lo que no sabemos. O sea, todo lo que tú te lo sabes, que bueno, son herramientas, son como lámparas de estas que puedes usar en un momento. Pero un sabio es aquel que es capaz de apagar estas en unos momentos, en usar solo a veces en usar una lámpara a la vez. A veces de pronto lo que se requiere para una dirección, para una buena foto, es una luz de una sola vela, y con esa se ilumina todo. Una luz de atrás, bueno, igual es la sabiduría. Consiste en que aprendamos a quedarnos callados. Creo que la proporción entre lo que escuchamos y lo que decimos debería ser de 2:1, porque Dios nos dio 2 orejas y una boca. Cuánta sabiduría en el diseño, ¿no? Dios diciendo escucha, escucha, y luego sí habla la mitad. Pero a veces parecemos todo lo contrario. ¿Saben por qué a veces se tergiversan las cosas y hay tanto chisme? Porque uno coge un pedacito y va y lo cuenta a todo el mundo. Uno va y algo que medio leyó, se para a decírselo a todo el mundo. Me acuerdo que en el ayuno de inicio de año, Julie, la esposa de Pipe, se paró y dijo: estamos embarazados. Y toda la iglesia, ¡oh!, todo el mundo llorando, de un sueño, dijo. Pero más de uno al final le decía: ay, felicitaciones, y siguió creyendo toda la vida que ya está embarazada. Le preguntan: ¿por qué estás flaca? ¿Tú no estabas embarazada? Porque escucharon nada más un pedazo. ¿Saben por qué se arman sectas? Porque la gente coge un versículo de la Biblia y arranca a enseñar, siendo que debería observar. La base de un estudio teológico debería ser observación, luego interpretación y luego la aplicación. Pero primero la base, el escalón principal es la observación. Escuchar de qué se trata la prédica. A veces la gente coge un pedacito de la palabra y, o sea, digamos, por ejemplo, leen: y Judas fue y se ahorcó. ¿Viste? El suicidio es permitido en la Biblia. Por un versículo. O cogen el versículo que el único que han leído alguna vez y dicen: uy, vean lo que la Biblia dice. La Biblia dice que uno tiene que matar a los niños, hasta los recién nacidos y hasta los animales. Y aparece gente loca y arman grupos religiosos por no conocer la Biblia, por no quedarse callados. La Biblia dice: no se hagan maestros muchos de ustedes para que los condene peor. Entonces está diciendo: quédese callado, primero vaya a la escuela bíblica, primero prepare el encuentro, y luego si hablamos de hacer prédicas o de hablar de teología. Primero gradúate de escuela bíblica, Gilio, y luego charlamos entre los intelectuales. ¿Listo? Pero hay gente que pretende hablar, mejor dicho, o sea, como si fueran los teólogos,
y no han leído la Biblia. Entonces lo que Dios nos dice es que ese callado, aprenda primero y luego sí hable lo que ya sabe bien, ahí sí. Lo mismo pasa con la ciencia. Aparece un científico que dice: encontramos un celular petrificado. Significa que es de hace millones de años. Un celular Samsung petrificado, es de hace millones. Eso significa que ha habido viajes en el tiempo. Y luego 10 años después se descubre que no, era un señor que un día se quedó congelado y se petrificó más rápido de lo normal. Porque cogen un pedacito y cuando uno coge solo un pedazo, como que se nota que es más ignorante que si no supiera nada. También debemos aprender a callar para que otros hablen. A veces se nos hace que nuestra opinión es lo máximo. ¿Para cuántos su opinión es lo máximo? A todos nos gusta que nos pregunten la opinión. Y a veces solo hace falta que tú des tu opinión para armar un problema. Mira, si no te están pidiendo tu opinión, no la des. Si no te están diciendo quedó rico, no te pongas a decir: uy, estaba un poquito salado, ¿no? Cállate. Porque a veces, pon tu opinión en internet, en Facebook. Yo, por ejemplo, si pusiera mi opinión en Facebook, no, yo lo hacía antes y lo que era un necio, porque me ganaba peleas con todo el mundo por decir mi opinión respecto a política o respecto a muchas cosas. Entonces, si no te la están pidiendo, no la des. Cállate, disfrútate tu opinión, tu sabiduría, disfrútatela callado. Amén. Hay dos cosas que no vuelven. Una es la palabra pronunciada y la oportunidad perdida. No sé si eso está literal en la Biblia, creo que no. En Eclesiastés. La palabra pronunciada no vuelve. O sea, tú eres un amo de lo que te callas, pero eres un esclavo de lo que dices. Yo antes, por ejemplo, había reunión de jóvenes y siempre a la salida era como: oh, deberíamos salir esta semana. Y dicen: oh, salgamos esta semana. Y yo: sí, listo, Chan. Yo desde que lo decía, yo ya sabía que en la semana no iba a poder, no iba a tener tiempo. Y uno a veces se compromete y queda uno como un faltón por comprometerse a cosas que uno no puede cumplir. Entonces, si tú no te quieres realmente comprometer, si a ti no te importa salir, no digas, quédate callado. Yo prefiero pasar como alguien que no sale o que no dice nada, que como un faltón, porque el faltón es el que dice: uy, sí, yo les prometo que voy a hacer esto, y luego no hace nada. Yo, por ejemplo, en el colegio decía: yo estoy pasando, porque era muy malo para tener cuadernos, para tenerlos. Sí, o sea, mis cuadernos, sobre todo el de biología, se me perdían fácil, se me perdían, los botaba, no sé qué pasaba, y siempre me iban a revisar el cuaderno y yo: profe, no, es que yo estoy pasando mi cuaderno a computador. Eso es lo que yo decía: yo estoy pasando mi cuaderno a computador y lo estoy ordenando todo ahí. Era una profesora que se llamaba Hilda, y ya las primeras veces, listo, bien, y luego obviamente yo nunca presenté mi cuaderno de biología, pero me puse a decir, y ella se quedó esperando el cuaderno de biología todo el año. Era mejor que yo hubiera dicho: profe, se me perdió, esta clase no me gusta, yo no creo que la biología me vaya a servir para nada en la vida. No, mentiras. Pero haber dicho: voy a pasar a prometer algo que no iba a cumplir. La Biblia dice: no prometas, y si prometes, cumple. Pero también dice la Biblia ahí mismo, o ese dicho, porque no sé si lo dice la Biblia, mami es la que está diciendo, así que ella es. Dice que la palabra pronunciada no vuelve nunca, pero tampoco la oportunidad perdida. Entonces hay momentos donde el silencio es un error terrible. Por ejemplo, muchas personas van a ver pasar a la mujer de su vida, la van a ver que ella pudo ser la mujer de su vida, y la van a ver entrando a la iglesia de la mano de otra persona. ¿Por allá dijeron amén?
Porque no es capaz de pararse delante de la muchacha y decirle: oye, tú me gustas, quiero que nos casemos, tengo un apartamento que estoy comprando, ¿te gustaría? Pues, o de una manera más romántica: mira tus ojos o algo así. Pero me refiero no, por no decirle a esa persona que la aman, la van a dejar. ¿Ustedes creen que Dios se las va a guardar toda la vida? No. Dios le va a mandar a alguien que sí sepa hablar cuando debe hablar, que sepa decir te amo cuando tiene que decir te amo. Pero hay gente que le da tanto miedo que va pasando los 40 y no sabe si esa muchacha será. Hombre, mejor corre el riesgo, y si no es, descarta, listo. Pero por a veces no decir lo que tiene que decir, se puede estar perdiendo de oportunidades. A veces lo que los jefes están esperando es una persona que dé la solución, y de pronto tú tienes la solución para un problema, para algo de la empresa, pero ahí estás usando el silencio como un arma en tu contra. Si Dios te dio la solución para algo, están preguntando: oigan, ¿alguien tiene una idea? Pues dila, o si no, luego vas a ver cómo la idea de la otra persona se hace, aunque no era tan buena como la tuya. La frase de Hollywood con la que iniciamos decía: usted tiene derecho a permanecer callado, y luego dice: puede hablar con un abogado. Y lo más importante en un caso de esos es decirle al abogado la verdad. Decirle: sí, la verdad, yo sí lo maté. Porque con la verdad el abogado va a poder armar una defensa mucho mejor. Mi abuelo, el papi Nando, él es abogado, y él siempre le decía: yo necesito que usted a mí me diga la verdad, si se robó la plata o no. Y si le decían la verdad, pues él puede armar una buena defensa. Pero ¿cómo se puede defender a una persona que está diciéndole mentiras? Entonces, nosotros a nuestro abogado, que es Jesús, deberíamos decirle toda la verdad. Quiero terminar con esta historia, y es que el rey David fue el mejor rey de Israel. El mejor de la historia fue hasta que llegó el Señor Jesús. El más recordado, del que ustedes más escucharán, la estrella de David, es David. Pero él un día cometió una serie de crímenes horribles. Él es el asesino de este caso policíaco, porque él le gustó la vecina. Un día que él no salió a la guerra, se asomó al castillo. Dice que se quedó viendo a la vecina que estaba ahí bañándose como normalmente se bañan, desnudas, y la codició, y como él era el rey, dijo: venga, tráigamela para acá. Se acostó con ella, ella quedó en embarazo, y luego David quiso achacárselo al esposo de ella. Le dijo: ve, acuéstate con tu esposo, y el esposo no quiso. Entonces David tomó la resolución: ya sé, lo voy a matar, y mandó a matar. No estamos hablando de Ted Bundy, no estamos hablando de un asesino serial, sino estamos hablando del que escribió el libro de los Salmos. Mandó a matar a Urías. Y luego, cuando ya lo mató, se trajo a vivir a la esposa, que se llamaba Betsabé, y la tomó como para él. Pasó el tiempo de eso, mira, nadie se enteró. Y David estuvo calladito, hasta que un día Dios le manda un profeta, y es el profeta Natán. Y Natán va delante de David y le dice, por medio de una parábola: David, mira lo que pasó en Israel. Resulta que había un señor rico que tenía muchas ovejas, y había uno pobre que solo tenía una. Y el rico un día tuvo una comida y tenía unos invitados, y dijo: vengan, mátenle la oveja de él, porque yo no quiero matar ninguna de las mías, y mátenla para que la comamos. Y la mató. ¿Tú qué piensas, rey David, que debería hacerse a ese señor? Y dijo: profeta, que muera. Y el profeta le dijo: ese hombre eres tú, que cogiste a la mujer de Urías. Mira, si tú le hubieras pedido más mujeres a Dios, Él te las habría dado, pero cogiste la única que Él tenía, la mujer que Él había guardado,
y la cogiste para ti, y siendo poco eso, mataste a Urías y te has quedado callado. Entonces David cae de rodillas y le dice: perdóname, la verdad, dijiste la verdad, eso fue la verdad. Y confesó en ese momento sus pecados y dijo: sí, Dios también ya te ha perdonado, pero por no confesar tus pecados a tiempo, Dios te trae los siguientes castigos. A tus esposas las van a violar en el tejado de la casa. Tus hijos, la espada nunca se apartará de su casa, entre ellos mismos se van a matar. Wow. Y además le quitó parte del reino. Entonces luego, y el bebé que iban a nacer murió. De ahí es que nace la canción que Nicky compuso, que es la de Crea en mí, basado en ese salmo. Crea en mí un corazón limpio, tal. Pero esta parte que vamos a leer del salmo, que es Salmo 32, versículo 3, hace referencia a esta época de David. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eso es lo que pasa cuando nosotros no confesamos nuestros pecados a Dios. Como el rey David no confesó sus pecados a Dios, le empezó los huesos a carcomerse, le dice ahí, a envejecer, como osteoporosis. Cuando nosotros no confesamos nuestros pecados a Dios, por dentro nos empezamos a morir. ¿Ustedes cómo creen que vivía el rey David todo el tiempo? Asustado. Una persona que tiene un guardado, ¿cómo vive? Asustado. Sí, o sea, a veces le dicen como hola, y él, ay, hola. Como que sabe que lo están viendo, se siente vigilado. Y así era como el rey David se sentía todo el tiempo. Él sabía que había hecho algo malo, pero no lo había confesado. O sea, dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, para David, todo lo que él tenía se dañó. Todo lo que él apreciaba se dañó por quedarse callado. Y estuvo en silencio David. Y luego vean la solución: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces ahí Dios nos da la solución. Confiesa tus pecados al Señor. Hay mucho poder cuando nosotros confesamos nuestros pecados. A veces nosotros somos como tan flojos para eso, claro, porque son pecados, no es algo de lo que uno se sienta orgulloso. Pero decimos: Señor, límpiame mis pecados, y ya, como si eso contara. Pero Él dice: confesaré mis transgresiones a Jehová. Así como cada pecado nosotros lo hemos cometido, cada pecado nosotros tenemos que confesárselo al Señor. Por eso en nuestro encuentro, en los encuentros que hacemos acá en la iglesia, en la charla, en la administración del hombre viejo, hacemos una lista extensiva de los posibles pecados que ha cometido cada persona. Y uno a uno empieza a decir: Señor, perdóname por esto, perdóname por haber fornicado, perdóname por haber adulterado, perdóname por, bueno, y arranca una cantidad de listas. Y si uno no hace eso, se empieza a morir por dentro. Si nosotros, habiendo conocido al Señor, no le confesamos a Él nuestros pecados, somos como el rey David, que él conocía de Dios, era el rey escogido, pero se estaba muriendo por dentro por quedarse callado. Así que la invitación el día de hoy es: confesémosle al Señor nuestros pecados. No esperemos hasta el próximo encuentro a que haya otra charla del hombre viejo con los papelitos para confesar nuestros pecados. ¿Sabes cómo es mejor? ¿Pecaste? Ahí mismo entras a cuentas con Dios. Ahí mismo, porque mientras que tú te quedas callado ese pecado, te vas muriendo por dentro. ¿Sabes?
a veces podemos tener pecados que nunca hemos confesado. ¿Significa que por eso nos vamos al infierno? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que por los pecados que no hemos confesado nos vamos al infierno? ¿Dónde dice en la Biblia, pecado que no confieses, pecado que te lleva al infierno? No dice que Jesús nos perdona de todos nuestros pecados, pero sí nos da una tarea adicional a nosotros, y es la de confesarlos. O sea, no significa que de pronto por un pecado que no alcanzaste a confesar, o el mudo, ahí sí se fregó, que pecó y nunca pudo confesarle, y paila. No, pero sí significa que nosotros le confesamos al Señor y viene bendición. Por ejemplo, nosotros podemos tener pecados que cometimos desde nuestra infancia. Podemos tener pecados y Dios, cuando uno decide, Señor, límpiame, y le empiezas tú a confesar, Dios te empieza a mostrar cosas. Te empieza a mostrar, tú te acuerdas de esa casa en la que tú fuiste cuando eras niño, tal cosa. Y uno dice, Señor, yo nunca te había pedido perdón por eso. Y cuando nosotros llevamos esos pecados y se los confesamos al Señor, viene libertad a nosotros en esa área de nuestra vida. O sea, hay cosas que nos pueden tener a nosotros esclavos por nosotros no haber confesado algún pecado. Hay cosas que nos pueden tener atados en la actualidad, a amargura, a tristeza o a cualquier tipo de atadura, por nosotros no haberle confesado eso al Señor. Así que ¿qué tal si hoy nos ponemos de pie y le confesamos al Señor nuestros pecados? Gracias a Dios no dice, le confesaré al cura mis pecados. ¿Sí? Sí, si quieren pongámonos de pie, no era retórica, era literal. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, por favor? No dice, le confesaré mis transgresiones a mi esposa. A veces en los encuentros los caballeros cuentan cosas tremendas y la recomendación no siempre es cuéntale eso a tu esposa, porque si él le cuenta eso, el matrimonio se acaba. Pero lo que dice la Biblia es, confesaré mis transgresiones a Jehová y él, dámelo, y él perdonará todos mis pecados, mi iniquidad. Así que ¿qué tal si hoy cerramos nuestros ojos y le pedimos perdón al Señor?